Muy buenas tardes, mi nombre es José David Ramírez de la Torre, soy estudiante de la carrera de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, SIGSUMA, y el día de hoy vamos a ver el tema llamado hipertensión arterial pulmonar primaria, el cual fue un tema asignado por mi profesora de cardiología, la doctora Plata. Y ahora sí, sin nada más, vamos a dar comienzo con este tema y espero les agrade. Muy bien, antes de iniciar con el tema en sí, vamos a ver unas definiciones para poder comprender mejor las cosas. Lo primero es, ¿qué es la tensión arterial? Bueno, según la definición de la OMS, la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Y estas, pues las arterias, son grandes vasos por las que circula la sangre en el organismo, en todo el organismo. Pero bien, vamos a diferenciar dos cosas muy importantes. Vamos a tener dos presiones. Una que va a ser la presión sistólica, va a ser la más alta y esta se va a producir cuando el corazón bombea hacia las arterias. Pero también tendremos una presión diastólica que será la más baja y esta será el reposo del corazón entre un latido y otro. Muy bien, una vez comprendidos estos dos puntos, vamos a ver ahora las variaciones, que es cuando hay una hipertensión y cuando hay una hipotensión. La hipertensión va a ser el aumento de la presión, ya sea sistólica o diastólica en el cuerpo, lo que nos va a originar diversas patologías o diversos síntomas. Y una hipotensión va a ser la disminución de esta presión sistólica y diastólica. Es muy importante saber y comprender qué es cada término para que no tengamos problemas a la hora de entrar de lleno al tema, ya que en esto se basa nuestra patología. La hipertensión, como su nombre lo dice, hipertensión arterial pulmonar primaria. Entonces, tendremos que entender los conceptos antes de avanzar. Muy bien, una vez comprendido esto, vamos a ver qué es en sí la hipertensión pulmonar. Bueno, esta va a ser un tipo de presión arterial alta que va a afectar a las arterias de los pulmones, que van a ocasionar fibrosis progresiva y cambios proliferativos en estas, que van a conducir a diferentes complicaciones, ya sea un incremento gradual de la resistencia vascular pulmonar, insuficiencia ventricular derecha y muerte prematura. Lo sé, suena bastante complicado, pero vamos a iniciar explicando paso por paso. Vamos a ver qué es en sí las arterias. Las arterias van a estar en todo el organismo, van a llevar sangre oxigenada a todos los rincones de nuestro cuerpo. Una vez con este concepto claro, ahora vamos a ver qué es la fibrosis y qué son los cambios proliferativos. Muy bien, pues en resumidas cuentas, la fibrosis va a ser un tipo de tejido el cual va a afectar a nuestras arterias, ya que éstas tienen la capacidad de distenderse o contraerse, ya sea la necesidad del organismo. Pero con fibrosis, esto va a evitar o va a reducir en gran medida que se puedan distender o contraer. Y ahora los cambios proliferativos en las arterias van a ocasionar que haya un crecimiento excesivo de las células, lo cual va a reducir la luz de cada arteria en los pulmones. Con estas definiciones podremos entender por qué hay un incremento gradual en la resistencia vascular pulmonar, ya que, como bien lo mencionamos hace un segundo, la fibrosis va a hacer que las arterias pierdan la capacidad de distenderse o contraerse. Asimismo, va a haber un incremento en la presión, ya sea por la fibrosis y por los cambios proliferativos. Esto va a hacer que nuestro ventrículo derecho tenga que trabajar más, ya que, como bien sabemos, el ventrículo derecho va a ser el punto clave para llevar la sangre del corazón a la circulación pulmonar. Y ahora, viendo la muerte prematura, esto se va a deber a qué tanto daño hay en nuestros pulmones, ya que si hay un 10% no va a ser lo mismo que haya un 50%. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en unas diapositivas más adelante. Como vimos hace unos segundos, tenemos diferentes presiones y no solo vamos a tener la sistólica y la diastólica, también vamos a tener diferentes parámetros, los cuales se hacen sumando y restando estas dos. Una de ellas va a ser la presión arterial pulmonar media, que
su valor normal va a ser aproximadamente de 25 y la presión de enclavamiento pulmonar, que su valor establecido es de 15 normalmente. Pero bueno, se preguntarán, ¿qué es la presión de enclavamiento pulmonar? Pues esta va a ser la presión que va a tener en la ubicación de la T de la arteria pulmonar, más o menos como se muestra en el diagrama. Y la importancia de saber estos valores es que en la hipertensión pulmonar se van a modificar y esto nos va a ayudar para poder diagnosticar cuando tengamos una hipertensión pulmonar. Todo esto lo vamos a ver un poco más claro en diapositivas más adelante. Para poder darnos una idea más a detalle de esta patología tenemos que saber puntos relevantes de la epidemiología. Por ejemplo, que la enfermedad va a afectar a pacientes jóvenes de edad promedio de 36 años y casi 2 veces más frecuente en mujeres que en varones. Asimismo, vamos a tener una incidencia de 1 o 2 casos por millón de habitantes al año y va a afectar a todos los grupos etarios. El último punto a tener en cuenta va a ser que las estimaciones actuales van a sugerir una prevalencia alrededor del 1% de la población mundial y esta va a aumentar hasta el 10% en los mayores de 65 años de edad. Cabe recalcar que no hay información sobre hipertensión pulmonar en México. No hay ni prevalencia, no hay ni índice de casos, ni nada que se asemeje. Por lo que se está creando una comisión y toda la información recolectada es de diversos países y diversas plataformas exteriores a nuestro país, México. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo de la hipertensión pulmonar. Ojo, de la hipertensión pulmonar que va a abarcar también a la primaria. Uno de estos, vamos a tener antecedentes familiares de esta afectación, sobrepeso, trastornos de coagulación de la sangre o antecedentes familiares de coagulación sanguínea en los pulmones, exposición al asbesto, enfermedades cardíacas congénitas, si viven en una zona de gran altitud, el consumo de ciertos fármacos como medicamentos para bajar de peso, drogas ilícitas como cocaína o anfetaminas, y el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina utilizados para tratar la depresión y la ansiedad. Asimismo, se hace una mención honorífica ya que hay un factor de riesgo que se va a ser característico de la hipertensión pulmonar primaria y va a ser la modificación de un gen. Para ser más específicos, el gen BMPR2, el cual vamos a hablar de él. Y bueno, este gen va a codificar a la proteína BMPR2 que se va a expresar en las células del endotelio pulmonar y células del músculo liso. Esperen, suena algo, ¿no? Principalmente regulando múltiples funciones como la proliferación, migración, diferenciación y apoptosis celular, y es además un miembro de la superfamilia de receptores del factor de crecimiento transformante beta. Bueno, hagamos memoria, ya que hace unos segundos mencionamos que en esta patología se iba a presentar fibrosis y también se iba a presentar proliferación, lo cual el gen lo controla. Asimismo, se logra entender que el gen es el número 1 en factor predisponente, pero no necesariamente tiene que estar presente para que se desarrolle la hipertensión pulmonar primaria. Hablando de las modificaciones, ahora vamos a ver las modificaciones vasculares, ya que son bastantes y son muy complejas y es muy importante saberlo. Como se puede observar, vamos a tener diferentes anormalidades. Vamos a iniciar con la vasoconstricción. También vamos a tener una remodelación de los vasos pulmonares. Esto pues ya observamos que va a haber una vasoconstricción y por lo tanto va a haber la remodelación. También vamos a tener una proliferación del músculo liso. ¿Eso qué quiere decir? Que va a incrementar el músculo liso, lo que va a hacer que las arterias se vayan cerrando, la luz que tiene dentro de las arterias se va a ir disminuyendo cada vez más. Y aparte de eso hay que sumarle que va a haber una inflamación. También tendremos apoptosis endotelial. ¿Esto qué quiere decir?
que por dentro de nuestros vasos o nuestras arterias tendremos tejido endotelial, el cual es epitelio, y este se va a destruir, como su nombre lo dice, se va a morir, y va a generarse nuevo tejido, que ya gracias a la proliferación endotelial resistente a la apoptosis, pero va a salir como en unas especies de grietas, lo cual va a ser un punto a favor para que se genere trombos. Asimismo, tendremos una fibrosis que ya mencionamos lo que era. También tenemos trombosis in situ. ¿Qué es la trombosis? Muy importante, esto vamos a ver la definición rápidamente. Y el trombo va a ser un coágulo de sangre que se va a crear ahí en las venas o arterias o vasos y va a permanecer ahí. Eso es un trombo. Va a bloquear el paso de la sangre, lo cual va a provocar isquemia o muerte celular, dependiendo el grado y qué tan grande sea el trombo. Y por último tendremos lesiones plexiformes. Estas van a consistir, mejor dicho, en una proliferación de canales vasculares formados por septos de tejido conectivo. Y se preguntarán qué es. Para simplificarlo, esta imagen muestra que es una lesión plexiforme. Muy bien, pues ahora pasemos con la fisiopatología de este tema. Para esto nos vamos a apoyar de una maqueta electrónica, la cual fue diseñada por su servidor. Para iniciar con nuestra fisiopatología hay que recordar los factores de riesgo, ya que es una clave inicial. Tendremos el sobrepeso por un lado, los antecedentes familiares de esta afectación por otro lado. Asimismo, vivir en una zona de gran altitud y, por supuesto, el gen que vimos con anterioridad, ya que es uno de los más importantes, el gen BMPR2. Todos estos factores van a ser predisponentes a desarrollar la hipertensión pulmonar primaria, lo cual va a producir una injuria vascular inicial. Y se preguntarán, ¿qué es una injuria? Una injuria se traduce a daño. Por lo tanto, tendremos un daño vascular inicial en las arterias pulmonares, lo que va a provocar que haya una elevación de citoquinas, de serotonina y de varias hormonas y sustancias más, lo que a su vez va a producir un desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación, ya que va a haber un aumento en la endotelina, en el tromboxano, en la serotonina, y va a haber una disminución de la prostaciclina. Estas sustancias descompensadas van a provocar una vasoconstricción y una proliferación endotelial. Aparte, este cambio va a generar o va a incrementar la posibilidad de trombosis in situ, que ya mencionamos anteriormente qué pasa. Y aparte va a haber una hipertrofia del músculo liso vascular, lo cual estos 3 puntos van a dar como consecuencia la remodelación vascular pulmonar inicial y progresiva. Y voilà, nuestra ensalada ha estado completa y ya tenemos nuestra hipertensión pulmonar primaria. Bueno, ya hablamos muchísimo de la fisiopato y de las bases. Ahora toca hablar de la clasificación, ya que va a estar bastante compleja y es muy interesante saberla. Todo se remonta a 1973, donde se dio la primera clasificación. Aquí dividimos en dos nuestra hipertensión pulmonar, en hipertensión pulmonar primaria y secundaria. Todo esto en base a la presencia o ausencia de factores de riesgo identificados. Hasta aquí todo iba bien, pero en el 2003, justo 30 años después, en el tercer Congreso Mundial de Hipertensión Pulmonar en Venecia, se decidió cambiar el término de hipertensión pulmonar primaria y secundaria por hipertensión pulmonar idiopática y familiar. Y por último, en el 2008, en el cuarto Congreso Mundial de Hipertensión Pulmonar en Dana Point, se cambió el término de hipertensión arterial pulmonar familiar por hipertensión arterial pulmonar hereditaria. Pero aquí no acaba la cosa, ya que también tenemos la clasificación de hipertensión pulmonar revisada en NISA del año 2013. Aquí nos divide nuestra patología en 5 grandes grupos. Esta clasificación la colocamos para identificar
qué patología es. Y nosotros cabe recalcar que vamos a utilizar la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Y la palabra idiopática se traduce a desconocido. Entonces, como su nombre lo dice, no sabemos por qué se ocasionó. Ahora vamos a ver una clasificación en base a la sintomatología, NIA. Aquí nos va a dar o nos va a dividir en 4 diferentes clases. La clase 1 nos habla sobre pacientes sin síntomas en reposo y en los que el ejercicio físico no provoca fatiga, palpitaciones, disnea y dolor anginoso. En la clase 2 van a ser pacientes sin síntomas pero que aparecen de forma leve con el desarrollo de la actividad física. En la penúltima clase, en la clase 3, el paciente no va a tener síntomas en reposo, pero van a aparecer con el más mínimo esfuerzo realizado. Y por último, en la clase 4, van a ser pacientes que presentan síntomas incluso en estado de reposo. Gracias a este tipo de clasificación podremos hacer los indicadores clínicos del mal pronóstico. Aquí nos relata que si tiene entre 14 a 65 años de edad y está en la clase funcional de 1 a 2, su sobrevida media es de 6 años. Si está en la clase funcional 3, su sobrevida media es de 2.5 años. Y por último, si está en la clase 4, su sobrevida media es de 0.5 años, o sea, 6 meses. Anteriormente ya vimos la presión sistólica de arteria pulmonar, pues ahora vamos a ver los valores que tiene esta, ya que su valor normal es de 40, pero si hay modificaciones se va a ir nombrando o se va a ir clasificando. Tenemos que la leve es de 40 a 54 milímetros de mercurio, la moderada es de 55 hasta 64 milímetros de mercurio y por último la grave es más de 65 milímetros de mercurio. Bueno, ya vimos muchísimas clasificaciones, ahora toca la sintomatología. Antes de ir de lleno con los síntomas, hay que aclarar que estos pueden desarrollarse tan lentamente que puede pasar años hasta que se sepa que tiene esta afectación. Bueno, ahora sí vamos a ver los primeros, que sería color azulada en los labios y la piel, mejor conocido como cianosis. Dolor de pecho, la cual se describe como angina. También tendremos mareos, tos seca, mucho cansancio, desmayos, la sensación en que el corazón está agitado, va a latir con rapidez o fuerte, que son las palpitaciones. Asimismo, tendremos un pulso acelerado, tendremos hinchazón de los tobillos y las piernas. Asimismo, dificultad para respirar o falta de aire, especialmente cuando se realizan actividades de problemas para conseguir suficiente aire. Esta diapositiva solo es para recordar la sintomatología en las 4 etapas. En la etapa 1, como ya se mencionó, no va a haber síntomas. En la etapa 2 va a haber una falta de energía, fatiga y debilidad. En la etapa 3 vamos a tener síncope, cansancio y disnea. Y en la etapa 4 va a ser la falla cardíaca. Hasta ahorita se preguntarán, ¿qué tengo que verle al paciente? ¿Qué tengo que buscar? Pues muy fácil, vamos a tener que realizar la exploración física y vamos a buscar 3 puntos muy importantes. El primero es ver si hay un desdoblamiento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. El punto número 2 es ver si hay un soplo sistólico eyectivo en el borde esternal inferior izquierdo, o sea, si hay una regurgitación yugular. Y por último, ver si hay una presencia de pulsos en el borde parasternal izquierdo. Para nuestro diagnóstico me gusta este diagrama, el cual nos va a ayudar muchísimo, ya que nos resume todos los pasos a seguir para poder dar un correcto diagnóstico. Para iniciar vamos a realizar su historia clínica, la cual no vamos a dejar pasar ningún punto, ya que toda la información es importante. También vamos a pedir exámenes de gabinete, los cuales son de rutina, examen de laboratorio, electros si es que se lo realizaron, radiografía, etc. Si hay una sospecha de hipertensión arterial pulmonar,
Vamos a realizar un ecocardiograma. Aquí vamos a ver si hay una ausencia de hipertensión arterial pulmonar y si hay una presencia. Vamos a realizar un cateterismo cardíaco derecho, el cual va a ser nuestra prueba de oro, ya que con este vamos a poder 100% ver si es una hipertensión arterial pulmonar. Todos los diagnósticos los vamos a describir un poquito más adelante. Una vez identificada la patología, vamos a realizar pruebas adicionales para ver la severidad de nuestra hipertensión arterial pulmonar. Aquí vamos a realizar la caminata de 6 minutos o prueba de ejercicio formal, pero siempre tomando en cuenta que si está ya en el grado 3 o 4 de NIA, no lo vamos a realizar, ya que puede haber una afectación al paciente. Es muy importante saber qué etiología es. Si se desconoce la etiología, vamos a realizar pruebas adicionales para ir monitorizando a nuestro paciente. Y si es de etiología conocida, vamos a iniciar una terapia específica para la patología que la produjo. Ahora veremos la ecocardiografía Doppler transtorácica. Esta va a ser una herramienta no invasiva, la cual va a proporcionar variables hemodinámicas que permiten evaluar la función y forma del ventrículo derecho, así como la presencia de dilataciones en las cámaras derechas, el empalamiento o inversión del septo interventricular, ya que, bien hay que recordar, en la patología de hipertensión arterial pulmonar tendremos una hipertrofia del ventrículo derecho. Asimismo, por esta hipertrofia vamos a hacer una inversión del septo, lo cual va a empujar hacia el lado del ventrículo izquierdo. Otra prueba muy importante va a ser la tomografía computarizada de tórax, ya que con esta obtendremos imágenes de alta resolución que nos van a permitir evaluar el parénquima pulmonar, permitiendo orientar la etiología posible. También nos va a permitir examinar si hay presencia de material trombótico crónico en las arterias pulmonares. Recuerden que estamos propensos a hacer trombos. Y por último vamos a ver el cateterismo cardíaco derecho. Este ya se mencionó que es el estudio de elección para diagnosticar hipertensión pulmonar primaria, ya que nos va a permitir medir las presiones en cada cavidad y así poder determinar la patología, siempre apoyándonos de estudios anteriores ya mencionados, ya que como vimos al inicio, la hipertensión pulmonar se va a caracterizar por un aumento en la presión arterial pulmonar media. Entonces, como vamos a tener una presión aumentada, el ventrículo derecho va a necesitar muchísima más fuerza y se va a hipertrofiar, lo cual va a incrementar su presión y tendremos un superventrículo derecho con una presión elevada, lo cual va a hacer que el cateterismo cardíaco derecho lo detecte. Y por último tendremos la prueba de vasorreactividad pulmonar. Esta se va a realizar durante el cateterismo cardíaco derecho para analizar la respuesta de las presiones pulmonares ante vasodilatadores selectivos. Y ok, sé que suena confuso, pero en pocas palabras, esta prueba nos va a servir para determinar qué vasodilatador podemos utilizar y qué vasodilatador tendrá un efecto mayor en nuestra patología. Es muy importante realizarlo. Una vez ya encontrada la patología, vamos a ver el tratamiento, pero les adelanto que no va a haber un tratamiento curativo, pero sí vamos a tener un tratamiento para mejorar los síntomas y la supervivencia. De hecho, tenemos 3 tipos de terapias disponibles. La primera va a ser una terapia de soporte. En esta vamos a utilizar suplementos de oxígeno, anticoagulantes, diuréticos y digitálicos. Para la terapia vasodilatadora utilizaremos antagonistas del calcio, prostaciclinas, antagonistas de receptor de endotelinas, óxido nítrico y sildenafilo. Y el último paso va a ser un trasplante de pulmón, ya que no vamos a poder reducir el daño en los pulmones, pero sí se va a poder realizar un trasplante de pulmón, siempre y cuando esté bajo las condiciones adecuadas y se tenga el órgano para el trasplante. Para iniciar con el tratamiento se utilizarán antagonistas del calcio, como por ejemplo el nifedipino, el diltiazem
o el amlodipino, los cuales van a ser fármacos muy comunes en México y de fácil acceso. Pero esperen. ¿Qué es el antagonista de calcio? Pues bueno, estos van a ser tipos de medicamentos que van a impedir que el calcio penetre en las células musculares del corazón y los vasos sanguíneos. Esto va a hacer que los vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen, lo cual va a producir que la sangre fluya de una manera más fácil, ya que recordemos que nosotros tendremos una vasoconstricción constante. Posteriormente tendremos diferentes vías para tratar la patología. Tendremos la vía de la endotelina, tendremos la vía del óxido nítrico, la vía del FSDP y la vía de la prostaciclina. Cada una es diferente y vamos a ir viendo una por una. Para iniciar vamos a ver la vía de la endotelina, pero en general, ¿qué es la endotelina? Pues estas van a ser unas proteínas de 21 aminoácidos, que van a ser vasoconstrictores de péptidos que se producen en muchos tejidos, particularmente en el endotelio de los vasos sanguíneos. Ahora, teniendo esta información, vamos a utilizar fármacos antagonistas de los receptores de endotelina. Estos, como su nombre los dice, van a bloquear a la endotelina, lo cual va a hacer que en vez de una vasoconstricción haya una vasodilatación. Los fármacos más utilizados son el ambrisentan, el bosentan, el macitentan. Pero bueno, ahora vamos a ver la vía del óxido nítrico, ya que esta es un tanto peculiar, ya que va a ser un estimulador de la guanilato ciclasa soluble. Y también va a ser un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Ojo, muy importante, ya que va a ayudar a que haya una vasodilatación, pero también va a ayudar a los cuerpos cavernosos del pene para que haya una erección. Fármacos de elección para esta vía va a ser el sildenafil. Una vía que se puede tomar pero no es muy recomendada para la hipertensión arterial pulmonar va a ser la vía del FSDP, el cual va a ser un inhibidor de la tirosina quinasa, pero como ya repetí, no es muy utilizado en hipertensión arterial pulmonar. Por último, vamos a ver la vía de las prostaciclinas. Esta vía van a intervenir dos procesos, las prostanoides, las cuales van a tener una función como mediadores de varios procesos, entre ellos de la inflamación, de la agregación plaquetaria, de la vasoconstricción y de la vasodilatación. Muy importante, ya que esto nos va a ayudar a vasodilatar de una manera muy fácil. Y también tenemos a los agonistas de los receptores de prostaciclinas. Estos pues van a afectar directamente a la vasodilatación, ya que la prostaciclina ayuda a vasodilatar y como es un agonista de los receptores de prostaciclina va a potenciar el efecto. Los fármacos para esta vía van a ser el Varaprost, el epoprostenol, el iloprost, el treprostinil y el selexipag. Con esto último terminamos el tema de hipertensión pulmonar primaria. Agradezco muchísimo su atención y sin nada más yo me despido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.